Señor Director de Relaciones Institucionales de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral, Contador Público Nacional Carlos Tomás. La señora Secretaria de Desarrollo y Gestión Institucional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral, profesora Susana Marci Paz. El señor Secretario General de la Federación Universitaria del Litoral, señor Manuel Arma. El señor Presidente del Centro de Estudiantes de Derecho y Trabajo Social, señorita Ximena García, y la señorita Presidenta del Centro de Estudiantes de Ingeniería y Química, Valentina Grau. Buenas tardes. Desde la Franja Morada agradecemos la presencia del economista Martín Lustó por brindarnos este espacio y tiempo a los estudiantes. Estamos convencidos que este tipo de charlas enriquecen y complementan nuestra vida académica. Como estudiantes, entendemos que es nuestra responsabilidad formarnos y discutir de manera crítica y constructiva para colaborar de esta forma en la construcción de un Estado igualitario y consolidado frente al devenir de los tiempos. Agradecemos también la presencia de todos ustedes que se hacen presentes en esta actividad que logramos organizar y con la cual damos cierre al primer cuatrimestre. Martín Lustó tiene una amplia trayectoria en el sector público. Fue ministro de Economía y Producción de la República Argentina durante el periodo 2007-2008 y previamente presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires y del Grupo BAPO. También se desempeñó como ministro de la Producción de la Provincia de Buenos Aires y asesor de la Presidencia en el Banco Central de la República Argentina durante los años 2002 y 2003. Actualmente es diputado de la Nación por la Ciudad de Buenos Aires en el Frente UNE. En la actividad privada, desde 2009 es presidente de LSG Sociedad Anónima, consultora especializada en macroeconomía, política y estructuración de negocios, y anteriormente se desempeñó como director de APL Economía. Es licenciado en Economía por la Universidad de San Andrés y realizó su máster en Economía en la Escuela de Economistas de Londres. Fue profesor de la Universidad Torcuato de Tela, la Universidad de San Andrés y en el Colegio Universitario de Londres. En 2008, el Foro Económico Mundial lo eligió joven líder global y en 2012 fue electo como miembro mundial por la Universidad de Yale. Es autor de 4 libros: Hacia un federalismo solidario, Sin atajos, Economía 3D y Otra vuelta a la economía, y de diversas publicaciones académicas. A continuación nos dejamos con Martín y esperamos que puedan aprovechar esta instancia. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación y por la organización y la franja. Hace rato que estábamos tratando de coordinar la posibilidad de venir a Santa Fe. Y es un enorme placer estar hoy con ustedes acá y además en semejante lugar. La verdad es que tenemos una suerte enorme de estar utilizando este escenario para compartir una hora y pico para charlar de algunos temas que por lo menos a mí me parecen importantes y espero que ustedes también. Levanten la mano los que están en la Facultad de Ciencias Económicas. Levanten la mano los que estudian para contador, los que estudian para licenciado en economía, los que estudian para administración. Voy a hablar en contra de mi carrera. Me parece que es una buena distribución que haya cada vez menos economía, pero son demasiados los contadores. Levanten la mano los que tienen interés en la función pública. Las 3 carreras que se estudian en una facultad de ciencias económicas habitual suelen tener entre ellas bastante picas. No sé si les pasa lo mismo, pero en la UBA, en San Andrés era así,
Los economistas suelen pensar que las otras dos cosas son actividades menores, que uno es un técnico y el otro está estudiando sentido común. Los administradores dicen esto, están estudiando un montón de cosas teóricas que no sirven absolutamente para nada. Y los contadores les parece que una mezcla de las dos cosas, que los administradores no son muy rigurosos en cómo miran las cosas y que los economistas están mirando cuestiones en el margen. ¿Pasa algo parecido acá? ¿Sí? Es todo un poco cierto. ¿Sí? Es todo un poco cierto. Aquellos que les interesa la administración pública y que quieren tener un diagnóstico un poco más profundo de lo que le va pasando al país, probablemente requieran las tres miradas. Uno va aprendiendo a medida que se va equivocando y a medida que va transcurriendo por distintos lugares, que las cosas siempre tienen un nivel de profundidad mayor al que uno pretende al principio. Entonces, nosotros escribimos con Javier González Fraga un libro en el año 2004, cuando muchos economistas pensaban que la economía se iba a mesetar en su crecimiento, diciendo que Argentina tenía condiciones para crecer durante mucho tiempo seguido y que de hecho tenía condiciones básicas que había heredado de la crisis que iban a hacer que no tuviera más vaivenes, que no tuviera más volatilidad. Y oh sorpresa, eso no pasó y lo desaprovechamos y volvimos a tener crisis y ahora otra vez volvimos a tener una recesión como tuvimos en el 2009. Entonces uno dice, bueno, no es por acá, hay algo más profundo, porque no son las condiciones estructurales básicas de la economía, de lo que es más teórico de la economía. Y uno va y dice, bueno, tiene que ver con la política, y se empieza a meter en la política para ver cuáles son los problemas. Y ahora que estamos algunos en la política, lo hablábamos hoy con Mario Berleta, empezamos a entender que por ahí el problema es un poco más profundo, que es cultural, y que tiene que ver con algo que miramos todo el tiempo de reojo, pero que en cualquier sociedad moderna y en cualquier economía moderna es cada vez más medular, y es el Estado. Entonces Argentina, como decía antes, tuvo una economía muy cíclica. Muy cíclica quiere decir que pasó más del entre el 40 y el 45% de los últimos 37 años en recesión. Y que pasó en estos 37 años 7 crisis sistémicas, 7 crisis que tienen nombre, ¿sí? Que fueron tan grandes que hasta nos dimos el gusto de ponerles un nombre para recordarnos. Y esos vaivenes generan una multiplicidad de impactos en un montón de ámbitos distintos, se voy a nombrar algunos, ¿sí? En el ámbito productivo, por empezar, una de las cosas que hacen las crisis, que hace la volatilidad de la economía, es que deja de existir el crédito a largo plazo. Entonces existe el crédito inmediato porque conocemos el precio del dinero hasta cierto periodo de tiempo, pero nos es muy difícil establecer un precio del dinero para periodos más largos. A mí me tocó dirigir un banco público, dimos mucho crédito hipotecario, éramos el número uno en créditos personales, pero uno se sentía mucho más cómodo dando créditos personales hipotecarios. Cuando del otro lado el mostrador dice, ¿por qué un banco público no da más crédito de largo plazo? Entonces yo la respuesta que doy es, miren al compañero que tienen a la derecha y piensen a qué tasa de interés le prestan a 5 años 5.000 pesos. Es muy difícil. Entonces, cuando no existe el precio a largo plazo, es muy difícil prestar dinero. Y eso hace que Argentina tenga un sistema crediticio muy chico comparado con el tamaño de su economía y muy orientado al corto plazo. Y eso es un problema porque ustedes saben que el sistema crediticio o el sistema financiero es la manera de arbitrar entre la oferta y demanda de créditos como para, en el caso del consumo personal del ciclo de vida, poder suavizar eso y en el caso de la producción poder canalizar recursos hacia aquellos proyectos que tienen una tasa de rentabilidad más alta y eso es lo que hace que la economía pueda crecer. Cuando no está el crédito a largo plazo, el crecimiento potencial es más chico. En segundo lugar, con la estructura productiva. ¿Cuáles son los problemas de la estructura productiva argentina? Una es que los eslabonamientos productivos casi no existen. Y no existen porque cuando uno tiene un eslabonamiento productivo, como en cualquier cadena, la fortaleza de la cadena depende de la unión de los eslabones. Y uno precisa poder confiar en los eslabones que están hacia arriba y hacia abajo, agua hacia arriba y agua hacia abajo, o el proveedor del cliente. Saber que no le va a pasar nada a eso
que haga peligrar mi propio negocio. Y cuando lo que tenemos son crisis recurrentes, no sabemos cómo va a estar parado el de adelante y el de atrás frente a lo que puede ocurrir, entonces confiamos menos y desarrollamos mucho menos esas cadenas productivas porque no queremos ser tan dependientes de los demás. Ejemplo paradigmático, la industria automotriz en la Argentina. La industria automotriz en la Argentina tuvo durante muchos años terminales que solo producían para el mercado local, con mucha volatilidad, dependiendo de si había crisis o no había crisis, se vendían más o menos autos, entonces el autopartista, que es una pyme que también es protegido para los ciclos, no invertía a la par. Cuando se desarrollaron las terminales que venden para el mercado mundial, inclusive en esas circunstancias, los autopartistas dicen, yo no estoy para acompañar esto en su máxima expresión porque puede pasar algo en el medio, y por ende lo que tenemos es una industria automotriz que no tiene la suficiente cantidad de componentes locales. De hecho, si uno mira lo que pasa, el déficit comercial por auto que se produce en la Argentina es de $7.000. Un auto promedio debe costar, digamos que el precio es 150.000 pesos, $20.000. El costo tendrá $12.000. ¿Sí? El 60-70% del auto no está hecho en Argentina. Y creemos que tenemos una industria automotriz, pero en realidad no tenemos una industria automotriz acabada. Ese es uno de los problemas que tiene esa volatilidad. Otro problema que tiene la volatilidad tiene que ver con la diversificación de los productos. Ustedes saben, como estudiantes de economía, que para poder empezar a competir a escala global y ser cada vez más eficientes hay que aprovechar las economías de escala. Pero si el negocio de uno está sujeto a distintos riesgos en cada una de las líneas de producción, lo que uno hace es no concentrar, porque no tiene suficiente, primero porque tiene miedo, y cuando uno diversifica mucho no tiene suficiente volumen o crédito para aumentar la escala hasta el nivel óptimo. Ejemplo, nuestras industrias lácteas. En otros países, una empresa láctea no hace yogur, dulce, queso, leche en polvo, leche para niños, quesos, hace una o dos cosas, manteca, hace una o dos cosas, escala a un nivel suficiente como para competir en el mundo. En la Argentina no pasa eso porque no sé qué línea de productos va a andar bien, en cuál el gobierno va a intervenir, cuál me van a dejar exportar y cuál no. Entonces uno hace un poco todo, y cuando uno tiene que escalar, lo que ocurre es que tiene que escalar un poquito cada planta, la planta de secado, la planta de dulce de leche, la planta de manteca, la planta de quesos, entonces no puede alcanzar ninguna escala óptima. Otro problema de la volatilidad en la estructura productiva argentina es esta cantinela recurrente de que Argentina no sabe industrializar sus materias primas. Es muy difícil agregar valor, porque agregar valor requiere mucha inversión. Hicks, Premio Nobel de Economía, seguro ustedes lo han estudiado, decía que invertir a largo plazo es entregar un rehén. En Argentina, esos rehenes siempre viven una crisis que lo liquidan. Entonces es difícil invertir a largo plazo, no hay financiamiento para largo plazo. Y cuando no existe eso, cuando no existe certidumbre, es muy difícil agregarle valor a las materias primas. ¿Por qué? Porque hacer soja y maíz es relativamente fácil. Pero si yo quiero hacer con eso, con una tonelada de soja y una tonelada de maíz, agregarle agua y hacer alimento balanceado, y hacer una tonelada de pollo, y trozarlos y precocerlos y hacerlos milanesa y empaquetarlos y mandarlos a Carrefour en Francia, requiere mucha inversión, requiere mucho tiempo, y entre que yo empiezo a producir hasta que puedo llevar el producto, pasa las barreras arancelarias y pararancelarias en otros países, hago las acciones de marketing, las acciones comerciales, los muestreos y todo, por ahí pasan 2 o 3 años, y por ahí en el medio me agarra una crisis que el tipo de cambio hace que lo que yo hice ya no sea más competitivo. Entonces me quedo haciendo productos que son commodities que no requieren ese tiempo de maduración. Y perdemos otra vez la posibilidad de agregar valor, que en el caso que acabo de mencionar, desde la primera fase, soja y maíz, hasta las milanesas de pollo precocidas y empaquetadas, el valor agregado es de 15 veces más. Para que vean lo que nos perdemos, en el año 2008, cuando la soja valía $580 la tonelada, la leche en polvo es soja y maíz dada a una vaca en un feedlot y ordeñada y secada. Eso valía $6.000 la tonelada. Y eso es el volumen de lo que nos perdemos cotidianamente por tener una economía extremadamente volátil. Entonces, no tengo sistema financiero, no tengo aprovechamiento de las escalas productivas y del potencial productivo que tiene nuestro país.
Por otro lado, el Estado tiene problemas similares, porque si un Estado tiene que atender emergencias todo el tiempo, se acumulan capas geológicas de programas que están emparchando cuestiones en lugar de saber el Estado exactamente a dónde quiere ir. Lo vimos en la Secretaría de Industria, todavía tenemos, por ejemplo, planes de la época de fin de caballo con la pérdida de competitividad producto del 1 a 1. Y si uno mira, en casi todos los ámbitos está lo mismo, entonces uno no tiene un rumbo que se va perfeccionando, gente que se va capacitando cada vez más y mirando las mejores experiencias para ir haciendo cada uno de los programas en sintonía fina, paulatina, cada vez mejores. Entonces el Estado no sabe muy bien dónde va. Por otro lado, la obra pública, ustedes saben que cuando uno está en el sector público maneja recursos que no son propios, tiene que ser el doble de cuidadoso. Entonces la obra pública es muy difícil ponerla en funcionamiento, porque uno tiene que planificar, tiene que buscar los recursos, tiene que visitar, bla, bla, bla. Si en el medio me agarra una crisis, lo primero que voy a cortar, porque es lo que menos impacto social tiene, es la obra pública. Y cuando viene la recuperación, tengo que poner en funcionamiento otra vez la maquinaria. Entonces la infraestructura está mucho menos desarrollada también de lo que es. Cuando la economía es muy volátil, creamos impuestos de emergencia, que son malos, y después permanecen. Cuando la economía es muy volátil y viene la crisis, el empresario se financia, cuando no tiene financiamiento del sector bancario, se financia en últimas instancias evadiendo. Y cuando eso se genera, cuando uno no puede distinguir el evasor, que es para llamarlo de alguna manera delincuente, el evasor, el que fue forzado por la situación a evadir, finalmente decreta una moratoria. Y cuando viene la moratoria, lo que creamos es una cultura de la evasión. Entonces tengo un Estado que no sabe para dónde va, que está mal financiado, porque está financiado con impuestos distorsidos, y que está financiado dentro de una cultura de evasión, sometiendo a mucha presión una parte de la sociedad y dejando afuera a otra. Y eso otra vez reintroduce un sesgo muy malo en el aparato productivo. ¿Por qué? Porque las pymes son el grueso del tejido social, del tejido productivo, lo que más empleo genera, pero el test último de una pyme no es ser pyme toda la vida. El test de una pyme es crecer como para ser competitiva. Y competitiva, hay dos posibles pruebas para ser competitiva a una escala importante. Una es, una pyme se transforma en proveedora de una gran empresa, o una pyme puede llegar a una instancia superior a eso que es exportar. Y la paradoja está en que para exportar o para ser proveedor de una gran empresa hace falta hacerlo en blanco. Y entonces empieza a producir un sesgo anticrecimiento, porque cuando yo me transformo mejor tecnológicamente, productivamente y alcanzo esa instancia, empiezo a competir en peores condiciones que el de al lado que no tiene esa capacidad. Entonces uno mira cómo funciona el Estado con volatilidad, y mira cómo funciona el mercado con volatilidad, y tiene que pensar que si bien nos la pasamos discutiendo acerca de cuánto Estado y cuánto mercado queremos, ¿sí? En la Argentina no hay Estado ni hay mercado. No hay Estado por lo que acabo de definir, no sabe cuál es el rumbo futuro y no está planificando. Y no hay mercado porque el mercado lo que tiene como ventaja es que es capaz de asignar eficientemente solo con la señal de precios algo, los recursos. Pero cuando no hay precio de largo plazo, las asignaciones de largo plazo son malas. En la teoría económica son buenas porque yo estoy maximizando sujeto a una expectativa de precio. Pero esos precios nunca se verifican en la realidad, con lo cual ex ante mi asignación es óptima, ex post mi asignación es casi siempre mala. Con lo cual lo que ocurre es que nos volvemos mucho menos eficientes. Entonces terminamos con una sociedad que no tiene Estado ni tiene mercado. Y cuando eso pasa, eso genera a su vez ese círculo vicioso en que la economía entra otra vez en ciclos de volatilidad o de crisis. Está asignando permanentemente mal los recursos y no sabe pensar a largo plazo. Y entonces empiezan todo el tipo de calamidades que vemos cotidianamente y que los argentinos nos hacen llenar las páginas de los diarios, los minutos de televisión, las conversaciones en los bares, que discutimos si la tasa de interés, si el dólar blue, si el dólar oficial, si el déficit, y todas cuestiones que una economía normal, sensata, aunque para una economía normal y sensata que en realidad está pensando en cómo producir cada vez más, son menores. Que lo único que tienen que hacer es no introducir ruido. Entonces, cuando uno mira qué nos pasa, uno puede mirar a la inflación como un fenómeno en el cual lo que tenemos es
una dilapidación de gasto financiada con emisión. Pero en el fondo, cuando quiero ver qué hay ahí, lo que hay es mala administración pública. Entonces, lo que necesitamos para poder salir de estos lugares, de la crisis recurrente, es administrar el Estado de manera distinta, y lo voy a explicar de la siguiente manera. Parte de todas esas crisis que comento tienen que ver con devaluaciones o crisis financieras, crisis de balanza de pagos. Entonces, supongamos que yo estoy produciendo una botella por 10 pesos. ¿Sí? Voy a hacerlo más fácil. Supongamos que produzco esto por 1 peso y que 1 peso es igual a $1. Que para producir esto, a $1 estoy justo en el límite para competir con el mundo, y que esto tiene adentro 20% de insumos importados, 20% de insumos locales, 20% de trabajo, 20% de impuestos, 20% de beneficios. 20 centavos de dólar cada una de estas cosas. Cuando viene la devaluación, lo que ocurre es que el componente importado lo tengo que seguir pagando en dólares, con lo cual hay 20 centavos de dólar. Pero si la devaluación va 4-1, por ejemplo, cada uno de los otros pedazos, en lugar de ser 20 centavos de dólar, pasan a ser 5 centavos de dólar. Cuando pasan a ser 5 centavos de dólar, yo hago botellas de agua por 40 centavos de dólar, nadie puede entrar en mi mercado y yo puedo exportar a todos lados del mundo. Y si no atiendo, porque mi Estado no entiende qué es lo que está pasando, la dinámica posterior, empieza la inflación de costos, de insumos locales, la inflación de salarios, la inflación de impuestos, cada vez más impuestos, y la inflación de beneficios. Al principio estamos todos contentos, todo sube. El Estado tiene más dinero, el empresario gana más plata, el trabajador gana más. ¿Hasta cuándo? Hasta que los 20 centavos de peso se transforman en 80 centavos de peso y vuelven a ser 20 centavos de dólar. Y si la dinámica sigue después, que es lo que nos pasó hasta este verano, lo que nos sigue pasando y por lo cual la economía argentina no está creciendo, si sigue, lo primero que se achican son los beneficios, lo segundo que se achican son los salarios, lo tercero que se achican es que dejo de pagar impuestos y lo último es que dejo de producir botellas. Y cuando estamos en ese límite, lo que decimos es, hay que devaluar. Y cuando devaluamos otra vez, lo que tenemos es inmensa transferencia de ingresos de un lugar para otro y la retroalimentación de la cultura que mencionaba antes. Entonces la pregunta es, ¿cómo uno hace para seguir pagando cada vez más sin devaluar? Tiene que ver con dos cosas. Una es que cada trabajador produzca más botellas en lugar de una, y eso tiene que ver con la inversión privada. Y que el Estado, por cada peso que me hace pagarme de impuestos, me dé cada vez más cosas para que yo sea más productivo. ¿Qué me tiene que dar? Me tiene que dar infraestructura, me tiene que dar energía, me tiene que dar transporte, me tiene que dar puertos, me tiene que dar educación, me tiene que dar salud, me tiene que dar seguridad. Si me cobra cada vez más y me da cada vez menos, vuelvo a tener problemas. Entonces el Estado está en el centro de esta cuestión, que lo voy a explicar de otra manera para que vean qué tan importante es. Supongamos que las instituciones que definen la distribución de ingresos de un país ya están cristalizadas. Es decir, sindicatos por un lado, empresarios por el otro y el Estado por otro, llegamos a un statu quo donde ya sabemos cómo se distribuye la renta. Ahora supongamos además que la población no crece, para hacerlo más sencillo. Entonces, ¿cuál es la manera en que un trabajador puede ganar más? No solamente adentro, sino más cada vez comparado con otros países. Es decir, ¿cuál es la manera en que los trabajadores argentinos se vuelven cada vez más ricos comparados con los trabajadores del resto del mundo? Para decirlo de otra manera, ¿cuál es la manera de aumentar el salario en dólares? Para que eso pase, mi economía tiene que producir, tiene que aumentar su productividad más de lo que aumenta la productividad del vecino. ¿Sí? Entonces, lo que yo produzco con la misma cantidad de dotación de factores tiene que crecer más, tengo que aumentar la productividad total de factores. Más que quién, que los países con los cuales yo compito. Esto es obvio. Lo que no es tan obvio es lo siguiente, que es cuando el Estado pesa el 45% del total de la economía, o para redondearlo el 50%, si mi Estado no aumenta su productividad, la economía vecina aumenta su productividad 2%, el sector privado tiene que aumentar la productividad 4%, para poder seguir pagando cada vez mejores salarios. Y eso es muy difícil de hacer cuando el Estado, que pesa la mitad, lo que hace es cargar de impuestos y no le da infraestructura al otro lado.
Entonces, si yo tengo un Estado, cuando el Estado es chiquito, siglo XIX, y es menos productivo, no importa, pero cuando el Estado ocupa una parte tan importante, es el doble de significativo o el doble de fundamental que aumente su productividad comparado con el Estado de los de al lado. Mi Estado tiene que ser, no importa si es grande o chico, esta es otra cuestión. La cuestión grande o chico es una discusión ideológica de una sociedad. Es que, ¿qué tipo de Estado quiero? ¿Más estatucuista o con mayor capacidad de intervención y reforma? Esa es otra discusión. Lo que yo estoy diciendo es que una vez que decidimos qué tamaño de Estado queremos, mi Estado tiene que mejorar su productividad, tiene que mejorarse a sí mismo a un ritmo mayor que el de los países vecinos. Si no lo hacemos, somos cada vez más pobres en dólares. ¿Sí? Porque en definitiva el tipo de cambio, hay un montón de maneras de definir el tipo de cambio, pero la que a mí más me gusta, pensando un día, llegué a esta conclusión. El tipo de cambio es la manera de adecuar la idiosincrasia de una sociedad como para intercambiar con el mundo teniendo un equilibrio. ¿Qué quiero decir con esto? Yo tengo buen nivel de ciencia y tecnología, buen nivel de inversión, buen nivel de capacitación de la mano de obra, instituciones no corruptas, buena infraestructura. Puedo competir con el mundo, es decir, le puedo vender al mundo a pesar de que yo pague salarios altos en dólares, es decir, que mi tipo de cambio sea bajo. Suiza, Alemania, Japón. Si yo tengo malas instituciones, no tengo recursos naturales, no tengo inversión en infraestructura, no tengo alto nivel de productividad en las empresas, no tengo buena capacitación de mano de obra, tengo instituciones corruptas, soy Sudán, solamente puedo convivir con el mundo con un tipo de cambio muy alto, es decir, siendo pobre en dólares. Porque entonces no puedo comprarle nada y le puedo vender por lo menos lo que produzco mal. Pero la manera de ser cada vez más ricos en dólares es que tenemos que mejorar esas instituciones y la principal para mejorar es el Estado. Entonces, este es el enfoque, si quieren, del economista. El economista mira y dice, mira lo teórico, mira las cosas del costado, pero cuando entra en profundidad dice, acá hace falta gestión. Y ahí entra el administrador. Hay que saber gestionar el Estado. Si no sabemos gestionar el Estado, vamos a ser cada vez más pobres en dólares. El motivo por el cual los salarios de los países vecinos de un trabajador promedio se empiezan a acercar al de Argentina, para mí es producto de esto. En los 60 nuestro Estado era significativamente mejor que los Estados de los países vecinos. Hoy ya no, porque los países vecinos mejoraron sus estados cualitativamente con respecto al nuestro. Por ahí no lo alcanzaron, pero lo mejoraron. Entonces los salarios en dólares empiezan a aparecer. Ya no somos tan ricos como éramos antes un trabajador promedio en Argentina. Entonces a mí me parece muy importante que a la política, y sobre todo a los cargos ejecutivos, se acerque gente que tenga vocación de gestión. Recién recorríamos, bueno, esta universidad es un ejemplo también, pero recién recorríamos lugares de la ciudad con Mario, y la verdad que me iba contando ciertas cosas y fuimos a visitar la municipalidad, y esa vocación de gestión hay que distinguir la vocación pública de la vocación de gestionar. Y la vocación de gestionar lo público es muy difícil. Y es sumamente importante detectar a la gente que tiene eso, porque es, en este diagnóstico que hago, la única que puede contribuir a orientar el Estado de manera tal de poder ser cada vez una sociedad más rica en el concierto de naciones. Si no logramos eso es muy complicado. Nos vamos a ver cada vez más degradados, cada vez más pobres, cada vez con más crisis. Independientemente de que salgamos de una, vamos a entrar en otra. Pero la administración de lo público, la vocación por administrar lo público, es casi lo único que nos va a sacar de ese lugar, pero después lo público tiene un componente adicional que es, lleva mucho tiempo y es una acumulación, no puede corregir cosas en el corto plazo y eso tiene impacto y eso se ve, pero eso lo mejor que genera es el apoyo como para seguir en el mismo sendero, pero después uno tiene que ser capaz de producir su propia asociación, de formar cuadros que vayan en la misma tónica, que administren de la misma manera el Estado, con la misma eficacia y con la misma honestidad. Y no es tan fácil. Y esta suerte de propensión a largo plazo, en realidad las crisis las destrozan. Las crisis lo que hacen es, cuando generan mucha incertidumbre, es hacer que mi tasa de descuento sea infinita. Cuando mi tasa de descuento es infinita, cualquier cosa que esté un poco distanciada del presente vale poco.
Y entonces yo quiero la recompensa hoy. Prefiero cualquier recompensa de corto plazo a cualquier cosa que me puede pasar en el largo plazo. De hecho, prefiero recompensas de corto plazo a pesar de que tengan un costo en el largo plazo. El ejemplo más paradigmático de esto es romper las leyes. Las leyes son la sujeción que se hace en la sociedad a cada uno de los individuos, es decir, el costo que está dispuesto a pagar para mejorar un colectivo, para mejorar la sociedad. Cuando el esfuerzo que yo voy a hacer hoy para sujetarme a una ley no veo que rinda su fruto, lo que hago es empezar a despreciarla. Y esto lo vemos en todos nuestros comportamientos cotidianos. Esto de que prefiero cualquier recompensa hoy, aun cuando tenga un costo futuro. Y esto es lo que nos transforma en una sociedad viciosa. ¿Qué es una sociedad viciosa? El vicio es una propensión hacia las acciones no conformes con la ley moral, o es una acción no conforme con la ley moral. Pero para un economista o para alguien que le gusta poner números, el vicio es algo que me trae una recompensa hoy y tiene un costo futuro. El cigarrillo es el mejor ejemplo. La calada, el subidón de la nicotina, el problema de salud futuro. Y como digo siempre, los seres humanos pagamos los vicios en nuestro propio cuerpo. Y hasta desaparecemos, lo pagamos con nuestra existencia, pero las sociedades no. Las sociedades no se desaparecen, se degradan. Entonces una sociedad que piensa permanentemente y actúa en función del corto plazo, lo que genera es un mal largo plazo. Se genera un largo plazo inesperado, malo, crítico, y entonces eso refuerza el cortoplacismo y uno entra en un círculo del cual es más difícil salir. Y la única manera de salir es, primero, ser conscientes de que esto opera en nosotros cotidianamente, y segundo, lo más importante, que el actor que generó todas esas crisis, o que tiene un papel fundamental en la generación de esas crisis, que es el Estado, empieza a modificar su comportamiento. Pero para modificar su comportamiento lo tenemos que exigir. Y tenemos que ser conscientes de lo que quiere decir, porque la discusión de estos años es si el Estado está presente. El Estado presente quiere decir si es grande. No importa si es grande. Grande o chico, como dije, es otra discusión. Tiene que ser capaz de mejorar con el tiempo. Y pasa otra cosa, que ustedes saben que la fuerza de algo es la masa por la aceleración. Un Estado grande que se mueve muy lento no es un Estado fuerte. Parece un Estado fuerte, pero no es un Estado fuerte. Es algo que nos va a generar problemas a futuro. Y cuando empiezan a ocurrir ciertas cosas en la administración pública, a veces los medios lo toman, porque están dando una discusión, lo toman de una manera, y a veces los actores políticos lo reinterpretamos porque nos gusta utilizarlo para una discusión puntual. Pero cada vez que se trata algo del Estado, el test que tenemos que hacer es si eso que está haciendo el Estado está bien o mal para salir de lo que yo acabo de describir. Primero, ejemplos recientes que hablábamos antes, café mediante con Mario y con otros amigos. A mí que existe una Secretaría de Coordinación del Pensamiento Estratégico Nacional, o algo por el estilo, no me preocupa como les preocupa a algunos, es orwelliano, es fascista, es totalitario. En todo caso, el nombre es ridículo. Pero no me preocupa esa faceta que le preocupa a los medios. Eso no es lo relevante de que exista esa secretaría. Porque esa secretaría no nos va a coordinar el pensamiento. Eso no se puede hacer. Lo que es relevante es por qué un Estado tiene que gastar para tener una Secretaría de Coordinación del Pensamiento Estratégico Nacional. ¿Qué me está brindando a mí como para ser más rico y más próspero mañana? Poco o nada. Cuando el Estado decide que va, y esta es una noticia de hoy en día, cuando el Estado decide que lo que va a hacer es empezar a medir el rating, yo digo, ¿qué carajo tiene que ver el Estado con el rating? Salvo que me diga que el Estado gasta tanto en pauta que quiere tener una medición independiente del rating para saber dónde va a invertir más eficientemente el dinero. Pero ya sabemos, porque la Corte Suprema se lo dijo al gobierno, que no invierte en función del rating, invierte en función de otras cuestiones. Entonces, ¿para qué quiere medir el rating? También nos enteramos que en la Cámara de Senadores pasamos de tener 3.300 empleados a tener 5.300 empleados. ¿Para qué quiere la Cámara de Senadores 2.000 empleados más? La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires tiene 1.000 empleados. Hay más o menos 750.000 familias en Argentina. 1.000 empleados, si cada uno llama a 2 familias por día, nos llaman a todos en un año. Me dicen, somos de la Defensoría del Pueblo, ¿lo podemos defender contra alguien? Estos son los problemas de Argentina. Después,
quedan en el marketing, a uno agarra y dice no, porque estos son los fascistas, no, porque nos quieren imponer, no. Si no empezamos a repensar el Estado, vamos a tener un problema mañana de otra índole, y esto lo podemos ver en cualquier ámbito, en la educación, en la salud, en la seguridad. La degradación es por mala administración pública, no porque faltan recursos, hay recursos. Y tenemos que reevaluar esto de esta manera. Lo malo es que el término reforma del Estado se utilizó con otros fines en el pasado, se utilizó para ajustar. Entonces tiene mal nombre, como otras cosas en la Argentina. Y creo que es von Hayek que dice que cuando en una discusión el otro es el que define el significado de los términos, uno ya perdió la discusión de entrada. Entonces, reforma del Estado quedó asociado a eso, no podemos discutirlo, pero tenemos que empezar a discutir, no sé, evaluación progresiva, mejora progresiva. Tenemos que empezar a mejorar el Estado porque vamos a caer en problemas. Y además, este es el principal problema de la administración pública, que tiene tres facetas. Tiene la faceta de gestión propiamente dicha, ¿sí? Mejor dicho, la faceta de planificación, la faceta de gestión y la faceta de control y transparencia. Entonces uno puede, si quieren, pensarlo desde el punto de vista macro, pero después hay que gestionarlo y después hay que controlarlo, y ahí también entran los contadores. Si no somos capaces de generar cada vez más un Estado que sea las tres cosas, que se sepa proyectar a futuro y sepa dónde va, que se sepa gestionar para no hacer que nos volvamos cada vez más pobres, y tres, que podamos rendir cuentas de esto internas, es decir, que nos podamos autocontrolar para saber hacia dónde vamos yendo y si cumplimos los objetivos, y por otro lado, que seamos capaces de mostrar hacia dónde vamos para que la gente pueda evaluar y criticar y votar, entonces va a ser todo complicado, a pesar de que en algunos momentos nos volvamos a ilusionar. Y por eso se faltan muchas cosas, pero es parte de lo que nosotros estamos tratando de hacer en UNED, tratando de reequilibrar un poco un sistema que se volvió sumamente desbalanceado por las crisis. Desbalanceado es normal que un presidente gane una democracia con 54%, lo que no es normal es que el segundo saque 17%. Porque cuando eso ocurre, el sistema se empieza a comportar de manera anómala. El que está administrando el saco 54 cree que siempre tiene la razón, y cuando mira los números no tiene nada que lo haga de decir. Cuando uno mide 54 y el otro 17, se acalla la crítica interna, porque para que exista la crítica interna en un espacio, tiene que pasar algo del otro lado que haga alertar, che, los que están enfrente están haciendo cosas bien porque están creciendo, déjame criticar internamente. Si el de enfrente no mejora, no mide, no existe, la crítica interna se silencia. Un empresario que quiere ir a plantear algo, cuando uno mide 54 y el otro 17, ni siquiera pierde el tiempo en hablar con la oposición. Lo que hace es ir a hablar con el oficialismo. Y además no quiere decir nada para contradecir al oficialismo. Entonces sigue reforzando la historia que el oficialismo tiene en la cabeza. Y finalmente lo único que pasa es que algunos medios dicen pasa esto, pasa lo otro, y entonces el que tiene esa suerte de suma del poder empieza a entender que el enemigo está en otro lugar. Y esas son todas patologías del sistema desequilibrado. Nos parece que uno de los primeros pasos para reequilibrar esto, para exigir ciertas cosas para un Estado que puede hacer que la Argentina prospere en el largo plazo, es reequilibrar. Y este es el objetivo que tenemos, esta es la pelea que estamos dando, pero es una pelea acumulativa en la cual todos tenemos que saber que somos un pequeño engranaje de un mecanismo mucho más grande, y que las cosas van a llevar tiempo, y si las hacemos bien, como Argentina de vez en cuando tiene estas bendiciones de la naturaleza, como puede ser el caso de Vaca Muerta, que hay que administrarlo bien, si lo hacemos bien y rápido, ustedes van a ver un país mucho más próspero y mejor de lo que las políticas económicas o generales de los últimos 40 años merecerían que tuviéramos. Si lo hacemos mal, ustedes, cuando tengan nuestra edad, van a estar igual de frustrados que nosotros. Esperemos que con las mismas ganas de pelear, pero lo importante es que ustedes, que son jóvenes, exijan estas cosas todo el tiempo y hablen de estas cosas todo el tiempo y se saquen de la cabeza el cortoplacismo. Y lo tenemos todos, el cortoplacismo, ¿sí? No lo iba a hacer, pero lo voy a hacer, que es, muchas veces en las charlas hago un juego, que quizás muchos ya lo vieron. El juego es el siguiente: ustedes saben, los que estudian economía, que en general nos hacen maximizar un montón sujeto A, ¿sí? Que eso de sujeto A
que unas condiciones que en latín se llaman ceteris paribus y quiere decir todo lo demás constante. Pero todo lo demás constante es un artificio que no se cumple en el mundo real. Lo que tiene el mundo real de bueno y de malo es que cuando uno acciona, el otro reacciona. Y eso muchas veces es difícil de modelarlo. Una persona que dio con la manera de incorporar eso en el análisis, no solamente económico, sino en el análisis de la ciencia política y en el análisis de la biología, es John Nash cuando creó el concepto de equilibrio de Nash. ¿Sí? ¿Todos saben quién es Nash? ¿Sí? ¿No? Vieron que hay muchos contadores. ¿Los economistas lo saben? Sí. Hay una película que se llama Una mente brillante, hay un libro que se llama Una mente brillante, interpreta a Nash Russell Crowe. Nash fue un estudiante eximio de grado que se decidió hacer su doctorado en Princeton. Cuando se fue a hacer su doctorado en Princeton, su carta de recomendación tenía una sola línea, ¿sí? Carta de recomendación a un supervisor en una universidad de grado, una de las mejores del mundo, y la carta decía: este hombre es un genio. Punto, no decía nada más. Fue admitido en el doctorado, tuvo un montón de problemas de conducta porque es esquizofrénico paranoide, sigue vivo. De hecho, recibió el premio Nobel de Economía cuando yo estudiaba teoría de los juegos en Londres en el año 94 o 95. Y la pregunta que hacía el Comité Nobel es si Nash estaba en condiciones de ir a recibir el premio Nobel, cosa que sí estaba. Y estaba trabajando en temas de inteligencia artificial. Pero Nash inventó algo muy sencillo, que es: ¿qué pasa cuando interactuamos? Cuando interactuamos, el equilibrio, el lugar hacia donde propende todo, donde termina todo, es fácil de distinguir. En el libro y en la película está muy mal explicado esto que voy a contar ahora. Un equilibrio es algo en el cual, dado lo que yo hice, el otro no quiere cambiar lo que eligió, y dado lo que el otro eligió, no quiere yo cambiar lo que yo elegí. Suena raro, la mejor explicación es un saludo. Hoy, levanten la mano los varones, no es por discriminación, levanten la mano los varones que están de novio. Es porque estudia mucho, ¿no? Levanten la mano los varones que están de novio y conocen al suegro. ¿Alguno de ustedes, cuando fue por primera vez a presentarse al suegro, tuvo un problema de no saber si le daba el beso o la mano? Que él va con la mano y uno va con un beso. ¿Qué pasa cuando se tratan de saludar un anglosajón y una argentina, o un argentino y un anglosajón? En esos casos hay dos posibles equilibrios de Nash. Van los dos con un beso o van los dos con la mano extendida. Si uno va con un beso y el otro va con la mano extendida, no hay equilibrio de Nash. ¿Sí? Hay un quilombo. Entonces, ahí hay dos equilibrios de Nash. Beso, beso, mano, mano. No equilibrio de Nash es mano, beso, 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 mano. Entonces yo lo que les propongo es que juguemos un juego ahora que consiste en lo siguiente. Imaginemos que yo puedo repartir un mazo de naipes de póker a todo el mundo ahora. ¿Sí? Todo el mundo tiene su mazo de naipes de póker y tienen que elegir una carta. La elección de la carta tiene una regla. La regla para la elección de la carta es la siguiente. Voy a dar un premio monetario. Y el premio monetario es 10 pesos elevado a la cantidad de gente que eligió la misma carta menos 1. Voy lento. 10 pesos elevado a la cantidad de gente que eligió la misma carta menos 1. Entonces, una persona elige una carta que nadie más eligió y se lleva 10 pesos elevado a la 1 menos 1. ¿Cuánto se lleva? 1 peso. Dos personas eligen la misma carta, se llevan 10 elevado a la 1, se llevan 10 pesos entre 2, son 5 pesos. 3 personas eligen la misma carta, son 100 entre 3, 33 mangos. 4 son 1000 entre 4, son 250. 5 son 10.000 entre 5, son 2 lucas. ¿Sí? ¿Se imaginan la progresión que esto tiene? Entonces, ¿cuántos somos hoy acá? 800. Entonces, estamos hablando, ¿sí?, de
llevarse, si todos eligiéramos la misma carta, 1.25 seguido de 798 ceros cada uno. ¿Sí? Se dan una idea de la magnitud de lo que está en juego. Aclaro siempre que no tengo la plata, que los mazos son virtuales, en la mitad es virtual. ¿Cuál es el desafío acá? El desafío acá no es elegir la carta que más me gusta, es elegir la carta que pienso que los demás van a elegir. No es mi número de suerte, no es el palo mejor, esto es naipes de póker, tengo que elegir una carta, tengo 30 segundos para hacerme ultra rico sin trabajar, que es lo que nos gusta a los argentinos. No vale hablar, no vale coordinar, no vale hacer señas, no vale nada. Uno solo con el alma para elegir una carta para hacerse rico. Y nos compramos el Paraninfo. Lo arreglamos, Mario, lo arreglamos, le ponemos plata. Lo dejamos mejor todavía. 30 segundos para elegir una carta. Por favor, no hablen entre ustedes. Tengo miedo que no salga porque hay muchos contados. ¿Todos entendieron las reglas? ¿Todos eligieron carta? Levante la mano que eligió el 4 de pico. Levante la mano el que eligió el 7 de trébol. Levante la mano el que eligió un as. Levante la mano el que eligió el as de corazones. Fíjense lo que pasa acá. En este juego hay 52 posibles equilibrios de Nash. Todos eligiendo el 3 de pique, ese equilibrio de Nash. ¿Sí? Levante la mano el que eligió un 10, por ejemplo. ¿Te gustaría cambiar tu carta? ¿Por cuál? Por la de corazones. ¿Por qué? Porque gana mucha malita. No es equilibrio de Nash, porque ella no eligió. Pero ahora que le ofrecemos, sí, todos donde vamos a las de corazones. Pero todos podemos elegir el 10 que elegiste. De corazones, pero podemos elegir el 10 de pico, o el 3 de trébol, o el 4 de diamante, pero vamos culturalmente hacia un lugar. ¿Sí? La teoría no predice, la teoría pura, a eso le llama punto focal o punto atractor, no predice cuál es, dice que puede haber, pero es cultural. En la teoría pura y dura hay 52 posibles equilibrios de Nash, todos eligiendo la misma carta independientemente de cuál es, pero vamos hacia un lugar. ¿Sí? Es lo mismo por lo cual cuando te perdés con alguien en la calle vas al último lugar en que te viste, porque pensás que es donde el otro va a ir. ¿Sí? En la Argentina las de corazones se llama crisis. Todos pensamos que va a haber una crisis en algún momento, todos actuamos como si fuera a haber una crisis, por ende todos somos cortoplacistas en un montón de instancias de nuestra vida. El juego para mí sirve para lo siguiente, es para alertar de que antes de que hiciéramos el juego, ustedes no sabían que tenían en común con los otros 700 o con una parte importante, que si yo les planteaba esto iban a elegir las de corazones. Yo lo que quiero es que se planteen, que sean conscientes, por lo menos una vez al día, de que aunque no lo piensen y aunque no afloren sus pensamientos de manera estructurada, consciente, etc., todos actuamos todo el tiempo cortoplacistamente porque creemos que va a haber una crisis. Y porque las crisis previas nos hicieron cortoplacistas y nos hacen despreciar el esfuerzo y el mérito para el largo plazo. Y queremos la recompensa hoy. Como ustedes ya son demasiado jóvenes, pero como decía Luca, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. ¿Sí? No es un economista Luca, digo. Es Luca Prodan. Sumo. Esto es importante, si queremos cambiar nuestra mentalidad, si queremos premiar que hace las cosas bien, si queremos otro estado, si queremos salir de esas crisis, tenemos que ser conscientes de esto y exigir lo distinto y saber que va a llevar un tiempo, que hay que elegir correctamente, hay que exigir lo que corresponde y hay que actuar cuando no ocurre. Muchas gracias.
Bueno, ahora la idea es hacer unas breves preguntas. Estamos muy cortos de tiempo, así que